Bienvenidos a Tribuna de la Historia. El coloquio de hoy será sobre una época verdaderamente interesante de nuestra historia contemporánea, como fue la España isabelina. La España que estuvo regida por la reina Isabel II, sobre la que quizá no sabemos tanto como deberíamos de saber. Ha sido desvelada en gran parte, por supuesto, por la historia, incluso por algunos de nuestros invitados, como luego veremos, pero nos parece que es una época tan interesante que merecería la pena detenerse cuidadosamente en ella, ver que no hay nada nuevo bajo el sol y que en fin, que ahí seguimos después de épocas que han sido más o menos brillantes, más o menos conflictivas, más o menos difíciles, como ha pasado siempre en este país. La historia de Isabel II, una muchachilla que juró la Constitución a los 13 años, la pregunta es si la leyó antes y sabía lo que juraba o no, que se casó desenamorada, sin amor, a los 16 con el hombre que ella no quería, que el país la hizo marchar fuera a los 38, quizá con la sorpresa, porque estaba más arraigada probablemente de lo que podría parecer ese resultado en las clases populares. Todo el periodo que conformó su reinado es el que hoy quisiéramos de alguna manera, no por supuesto tratar en profundidad, porque no tenemos ni siquiera ese tiempo, sino al menos, no sé, tocar en unas pinceladas que luego sirvan para llamar la atención sobre el personaje, que nos animen a adentrarnos un poco más en el terreno de la historia, ya particularmente en libros o en publicaciones. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Doña Carmen Llorca, historiadora, recuerdan que ha sido la primera mujer presidenta del Ateneo, y es autora además de un magnífico libro que es Isabel II y su tiempo, un libro que se agotó, cosa difícil en la literatura española y mucho más en temas históricos, y libro que se ha reeditado próximamente, me parece. Don Francisco Javier Paredes es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra. Don José Ignacio Cases Méndez es profesor de Sociología Electoral en la Complutense. Y el profesor don Bartolomé Escandel Bonet es decano de la Facultad de Letras de Alcalá. Ellos nos van a ayudar a conocer más esta época, más esta figura de Isabel II. Vamos, como siempre, a entrar en el tema con unos breves minutos de imagen filmada. La época isabelina comprende uno de los periodos más ricos en acontecimientos políticos, luchas sociales y cambios ideológicos de la historia española. La reina Isabel II, que dio nombre a esta época, fue uno de los personajes más populares de aquel tiempo y también la reina más querida por los españoles. Benito Pérez Galdós escribió sobre la reina castiza, como fue llamada entonces en estos términos definitorios. Entre el pueblo y ella había algo más que respeto de abajo y amor de arriba. Había algo de fraternidad, un sentimiento equalitario del que emanaba la recíproca confianza. Nunca hubo reina más amada ni tampoco pueblo a quien su soberano llevase más estampado en las telas del corazón. Junto a estos sentimientos que nacían de una actitud popular, aquella reina fue una de las figuras más controvertidas de su tiempo y a pesar del cariño de sus súbditos acabó su vida en el exilio, después de su destronamiento con motivo de la Revolución de septiembre de 1868. El juego de las ideas había sacudido su reinado, en el que hicieron su aparición las luchas políticas y surgieron los partidos demócratas que exigían una monarquía constitucional con intención de proclamar posteriormente la República en España. Los que nos llamábamos demócratas, nos llamábamos así porque no podíamos llamarnos otra cosa, pero éramos siempre republicanos, dijo Castelar, y esa era su intención. La época isabelina, es decir, el núcleo central de lo que será decisivo para el siglo XIX español, se extiende desde 1833, en que accede al trono Isabel II, hasta 1868, en que se acaba su reinado. Paralelamente a lo que la reina trataba de representar para las aspiraciones de los partidos moderados y constitucionales, se debatía la cuestión de la legitimidad de su proclamación como heredera de su padre, el rey Fernando VII, cuando en virtud de la ley sálica, de línea sucesoria por línea femenina, no estaba permitida. Fernando VII derogó tal disposición y a los muchos problemas con que se enfrentó su hija se sumaron a su reinado el de las luchas carlistas. Por debajo de esta cuestión fundamental, que contradecía en España el contenido de leyes que reconocían el derecho de la mujer, existían otros motivos de carácter económico y de espíritu del antiguo régimen. El carlismo representaba una monarquía sin fisuras liberales, es decir, una monarquía legitimista, pero también absolutista. Eran, tal vez, demasiados problemas para una joven reina, con escasa educación política y rodeada de representantes de partidos que pretendían alcanzar el poder político a través del favor real. Fue un sucederse de figuras que acabaron por dejar sin rumbo a la reina, sometida a la acción de hombres y mujeres ambiciosos y turbios en sus intenciones,
porque todos encontraron un lugar en sus sentimientos. Si algo temo, le dijo en cierta ocasión su madre, es tu generosidad, es la bondad de tu corazón. Y de esta bondad se aprovecharon por igual hombres ilustres como figuras ramplonas, empezando por los miembros de la misma familia de la reina, como Francisco de Asís, el duque de Riansares y el duque de Montpensier. En su reinado se destacaron hombres que participaron con frecuencia en el gobierno, como el general Narváez, el marqués de Miraflores, el general O'Donnell, Espartero, Serrano, Olózaga, y en la oposición, participando con frecuencia en las revoluciones que tuvieron lugar durante su reinado, se formaron figuras como Cánovas, Castelar, Pi, Margall, Rivero, Salmerón, Río Rosas, Prim, Cristino Martos. La historia parlamentaria de este periodo fue la gran escuela de la oratoria que había de alcanzar su máximo apogeo en las Cortes Constituyentes de 1869. En política exterior conoció España la Guerra de África, la intervención en México, el problema del reconocimiento del Reino de Italia. Estas luchas dinásticas y políticas, las aspiraciones hacia una forma de gobierno constitucional, presidieron el quehacer de los españoles durante aquel periodo, lo que perjudicaba el desarrollo de la industria y el mejoramiento de la agricultura en una época en la que la explotación comercial de tantos inventos confería a aquellos años un particular dinamismo. España parecía una vez más ir a contrapelo de la historia europea. Sin embargo, esa España isabelina, cargada de romanticismo literario e ideológico, teniendo al frente de la misma como reina una mujer estimada por el pueblo y cargada de buenas intenciones, constituye uno de los momentos más atractivos de la historia contemporánea española. Y vamos al coloquio. Profesor Escandel, ¿cómo fue la España a la que llegó Isabel II? ¿Cuál fue la España que heredó Isabel II en la hora cero de su reina? Bien, supongo que la pregunta no quiere ser un balance del reinado de su padre, Fernando VII, sino una caracterización tipológica de la sociedad que hereda. Y en este sentido solemos utilizar algunas rúbricas, quizá no correctas, pero que los convencionalismos de la profesión nos hacen entender qué es lo que queremos significar con ellas. Le podemos llamar antiguo régimen o le podemos llamar sociedad tradicional. En cualquier caso, la sociedad tradicional o el antiguo régimen es un tipo de sociedad caracterizada, un tipo de civilización caracterizada por ser predominantemente agraria, agrícola y ganadera, por tener las decisiones políticas concentradas en una persona, que es el monarca absoluto, y por una estructuración de los grupos sociales de tipo estamental, no clasista, y luego también por una mentalidad que solemos llamar tradicional, mágico-religiosa, etc. Esta sociedad tradicional lleva en sí los gérmenes de una revisión de sus propios principios, de forma que, yo no sé si estarán de acuerdo los historiadores contemporaneístas, pero el hecho es que ya antes de que empiece la edad contemporánea, lo que tradicionalmente llamamos edad contemporánea, existen en la sociedad tradicional los gérmenes de una revisión racional de los propios principios de aquella civilización. Y, por ejemplo, el liberalismo, que va a ser uno de los caracteres del nuevo régimen que suceda a la sociedad tradicional, pues empieza prácticamente en Locke, sigue por los ilustrados Montesquieu o Rousseau, está formulado en un León de Arroyal en nuestro siglo XVIII, de forma que, digamos, tiene, aparte de los caracteres que hemos indicado, un dinamismo interior que hace ya presentir la civilización posterior, que será la sociedad industrializada. De forma que lo que hereda en el fondo Isabel II es la compleja y difícil situación de tránsito de una civilización agraria y tradicional a una sociedad protoindustrial. Isabel II jura la Constitución, me parece que a los 13 años. Así es. Yo he estudiado Isabel II completando un poco el panorama ambiental y la herencia de Isabel II que el profesor Escandell nos ha contado,
Quiero decir que a mí me cautivó mucho el personaje desde el punto de vista humano y desde el punto de vista institucional. Ella se plantea, y le plantean a ella a su vez, una serie de problemas gravísimos en una mujer, en una niña, que a los 3 años ya hereda la corona de su padre, que después es proclamada reina, y que tiene que hacer frente a una situación verdaderamente difícil, porque es una época de transición, es una época de crisis. Y es cierto que esta época isabelina, con todos los riesgos, con todos los encantos que tiene una sociedad de transición, una sociedad crítica, llena de riquezas, de transformaciones y de dinamismo, pero yo creo que ella le marca un carácter personalísimo. Es decir, si Isabel II no hubiera tenido este carácter castizo, simpático, arrebatador, pienso que muchas cosas no hubieran sucedido como sucedieron, aunque ella hubiera tenido una participación menos decisiva en la historia. Pero ella era este carácter. Yo la estudié, pues evidentemente un biógrafo siempre se enamora de su personaje, porque de lo contrario mejor no hacer la biografía. Y estuve en Nápoles, estuve en Roma, estuve en París. Esto fueron la visita normal a los archivos a los que hay que acudir. Pero quiero recordar que con este motivo y esta noche, la visita que le hice a la hija de Isabel II, a la infanta Eulalia. Tenía 93 años cuando yo la conocí, ella vivía en Irún, en un 5º piso de la calle de Fueros número 9, y allí fui a visitarla. Y me conmovió a aquel personaje que era hijo de aquella mujer que yo la estudiaba ya a través de los documentos en los legajos de los archivos, y que sin embargo ella me daba ese relato tan vivo, porque había sido su madre, la había asistido en el momento de su muerte, y tenía una cabeza tan espléndida, a pesar de sus 93 años, que hablar con ella era en cierta manera dialogar con la historia. He conocido muchas anécdotas, pero no es lo más importante la anécdota en el caso de Isabel II, sino su gran drama de reina popular que quiere mantener una institución, que la defiende como puede y que tiene ella misma que defenderse, como estaba contando con motivo de ese matrimonio desdichado, esa constitución que jura sin conocerla, cosa que no tiene nada de particular porque en su tiempo pues se dieron muchas constituciones. En fin, creo que es un periodo enormemente rico y en este sentido solamente quiero aportar en esta primera intervención estos aspectos en torno a la figura de Isabel II. ¿Qué peligro se cierne con Isabel reina niña cuando llega al poder, cuando empieza a ejercer su mandato? Bien, el primer peligro es la transición a un nuevo régimen, al régimen liberal, y el peligro es una guerra civil, y no es un peligro, sino que es una realidad que sufren los españoles de aquella época. Guerra civil que trastoca toda la estructura política anterior y que concede a los españoles de entonces una nueva situación totalmente distinta a la de entonces. En el ámbito político podríamos ver dos situaciones en el desarrollo, dependiendo del punto de mira que apliquemos, el ámbito político del pueblo o los políticos profesionales, cómo se comportan unos y otros, porque ya desde entonces surge la tan traída y llevada opinión de que el pueblo no se interesa en política, el pueblo sí se interesa en política. Modesto Lafuente, concretamente, califica a los talleres de segundos parlamentos. Rico y Amat, por su parte, no concede importancia al pueblo. El pueblo, para Rico y Amat, vive al margen, los políticos profesionales hacen su política. La España real y la España oficial. Efectivamente. Entonces, pero, sin embargo, lo que sí que se observa es que el pueblo sigue a los revolucionarios. Creo que la posición que puede clarificar esta situación es la de que el pueblo no participa, pero se opone al gobierno, se opone al gobierno por ser gobierno. Y este enfoque yo creo que puede dar la razón incluso a Modesto Lafuente y a Rico y Amat, porque no hace caso al gobierno, no sigue al gobierno, pero también se opone, también participa. Pero si este es el comportamiento, yo creo, de las masas populares que abanderan los liberales,
El comportamiento de los políticos es distinto y yo lo calificaría con una palabra que habría que matizar, pero que puede darnos luz, que es la intransigencia. La intransigencia. Ya desde el principio la división es clarificadora, blancos y negros, blancos y negros. La intransigencia, ¿por qué? Pues yo creo que hay unas palabras que son muy reveladoras precisamente de un liberal puro, progresista, como es Pedro Calvo Asensio. Pedro Calvo Asensio define lo que se fragua en estos ambientes políticos profesionales como la lucha elevada a la región de las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es una lucha política, sino una lucha ideológica con estrategia política, lo que le hace ser no un juego político, sino una lucha realmente que tiende al radicalismo. Yo creo que esta sería la característica del movimiento político profesional, del quehacer político de liberales, de moderados, de absolutistas, de todos absolutamente, que responden a su vez con la misma moneda. A su vez, la inestabilidad viene a ser la consecuencia más inmediata de todo este planteamiento, inestabilidad que lleva incluso a situaciones tan paradójicas como que en una sesión parlamentaria Benavides, dirigiéndose a Pidal, se dirija como ministro de la Gobernación sin darse cuenta que en esa misma sesión él, Benavides, había sido ya nombrado ministro de la Gobernación. Los partidos políticos, el juego que han dado en la España isabelina, o que dieron en la España isabelina, los partidos políticos. Yo creo que dieron mucho juego, el que podían dar entonces, el que correspondía a la altura de su tiempo, el que podía esperarse de una monarquía constitucional incipiente, que había tenido pasos adelante y pasos atrás, como habían supuesto pues las experiencias gaditana primero y del trienio constitucional después. Los partidos políticos, naturalmente, no son los partidos políticos que entendemos hoy día, son partidos de cuadros, son partidos electorales que se constituyen o se agrupan en los momentos de las elecciones, después desaparecen, se difuminan, corresponden también a intereses personales de los grandes líderes, pero indudablemente en aquel entonces los partidos políticos eran eso. Yo creo que el gravísimo problema que se tiene siempre cuando se juzga la historia es querer juzgar con la mentalidad de 1980, para poner nuestro año, cosas que han pasado en otra época y con otra contextura y en otras coordenadas totalmente distintas. Y entonces hablar de partidos políticos, hablar de elecciones, hablar de régimen parlamentario, hablar de respeto a la Constitución, etcétera, son cosas que pueden predicarse de entonces, pero que tienen que ser entendidas en una mentalidad diferente. Los partidos políticos, las bases del régimen isabelino, que son, como al principio se les llamaba, el liberal progresista, el liberal moderado, los intentos de hacer en algún momento un único partido liberal, el intento ya al final del régimen de la Unión Liberal mismo, todo ello indica que se sabe exactamente, o por lo menos yo creo entrever que los políticos de entonces saben exactamente lo que quieren. Se va a construir un régimen que responda a las necesidades de la burguesía, que es la que hace la Revolución de Cádiz y es la que, además de tener el poder económico, quiere tener el poder político, simplificando mucho naturalmente y con muchas salvedades. Los partidos extradinásticos, sea por la derecha, sea por la izquierda, con esa distinción realmente muy discutible de derecha e izquierda, pero en fin, los partidos antidinásticos, incluso diría los partidos antimonárquicos en el momento que van apareciendo, pues también cumplen su papel, tienen que presentarse de la manera que les dejan. Se ha aludido a que existía una guerra civil, naturalmente en esa guerra civil pues tiene unas connotaciones y una fuerza especial, y a medida que va apareciendo el Partido Demócrata y el Partido Republicano después, los movimientos presocialistas, etcétera, etcétera, pues todos están un poco a la altura de su tiempo. Es una época muy sugerente, pero que yo creo que necesita una metamorfosis por parte de quien se acerca a ella para ponerse a esa altura y no poderla juzgar con 1980. Sí. Lo que ocurre, además, es que es una época desconocida.
es una época que se estudia con una historiografía, pero que hoy por hoy hay muchos archivos que desconocemos, que no están estudiados, de personajes de primera línea en esa época. Por poner un ejemplo de las dos figuras más significativas de la época, pues Espartero y Narváez. Son archivos, el de Narváez me consta que don Jesús Pavón lo conoce, lo estudió, pero por el fallecimiento no sabemos nada más. Y tengo la impresión que ahora se va... Sí, efectivamente, pero yo no creo que sea una época tan desconocida. Es decir, la aportación de nuevos documentos, de nuevas interpretaciones, de biografías que puedan aparecer, enriquecerá indiscutiblemente, le dará nuevas dimensiones a la interpretación de este siglo, pero con lo que conocemos es suficiente para comprender los supuestos con los que se enfrenta Isabel II y con los que se enfrentan los partidos políticos de entonces. Para mí, esencialmente, Isabel II, y ella asume ese papel, o por lo menos trata de asumirlo, tiene un papel a representar en la historia y es exactamente el mismo que la monarquía de Luis XVI durante la Revolución Francesa. Vamos a transformar una monarquía absolutista en una monarquía constitucional. Es decir, dentro de la misma Revolución Francesa pues, se da este paso con la Constitución del año 91, que es monárquica. Entonces, Isabel II es el mismo caso. Ha recibido una herencia de su padre dentro de unos supuestos absolutistas. Entonces, hay una situación suya que es la de convertirse en la reina de la transformación liberal, en la reina constitucional, en la reina que va a realizarse en ella esa transformación de monarquía absolutista a una monarquía constitucional. Lo terrible del caso es que tuvimos y tuvieron, y nosotros hemos heredado naturalmente esta historia, muchas constituciones, porque había evidentemente un interés, pero también una cierta resistencia a que eso se realizase. La significación del carlismo viene también determinada por este mismo planteamiento del concepto de monarquía. Es una discusión entre herederos a la corona, de acuerdo con la pragmática sanción y con el codicilo de Fernando VII. Todo eso es cierto, pero también el carlismo quiere representar esa monarquía legitimista del pasado, esa monarquía absolutista, y entonces de ahí que los liberales se pongan una sola pieza diciendo nosotros somos los valedores de la monarquía de Isabel II, en tanto en cuanto esta monarquía sea liberal, en tanto en cuanto esta monarquía sea constitucional. Y este para mí es el gran drama de todo su reinado, que evidentemente esta era la idea, pero que sin embargo estaba servida por unas resistencias, por unos frenos importantes, como es, por ejemplo, el de su madre, la reina Cristina, que tiene una regencia desdichada, y que cuando el general Espartero pues empieza a ser la figura importante en España, ella hubiera querido que Espartero apoyara la monarquía de su hija, es decir, vamos a liquidar esta situación. Hay una carta muy importante del general Córdoba a la reina Cristina en la que le dice, si realmente todos quisieran combatir, terminaríamos rápidamente con la guerra y después iríamos a lo otro. Lo otro era la política, es decir, los liberales. Y cuando ella contaba, porque tenía una gran simpatía dentro de la mentalidad de Espartero, Espartero quería a la reina, pero también quería al Partido Progresista, también quería la transformación liberal. Y cuando la reina hubiera querido que apoyase aquella monarquía y que prescindiese de los liberales, ahí ya se produce la primera ruptura. Entonces nos encontramos con un siglo que quiere unas cosas, pero que no es sincero en el modo de quererlas, no es sincero en el modo de aplicarlas. Y pienso que tal vez la persona más sincera, aunque me puedan decir lo contrario, creo que la persona más sincera dentro de la monarquía era la misma Isabel II. Sí, sí. Es decir, tenía una lealtad y quería a su pueblo, y Galdós lo decía, no hubo nunca una mujer, una reina tan popular como Isabel II. El casticismo, la identificación con el pueblo, la bondad, esto eran datos personalísimos de Isabel II. Profesor Alejandro. No, en relación con la palabra ruptura que acaba de citar la profesora Llorca, y en relación también con los partidos políticos de que hablaba el profesor Cases, es curioso observar que evidentemente los partidos políticos de entonces no cumplen las funciones
que les asignamos en la actualidad tampoco estaban constituidos como en la actualidad. Solemos distinguir, no sé si con razón o sin ella, solemos distinguir en la formación de los partidos políticos pues una etapa de partidos políticos de personalidades notables que se transforman luego en partidos de opinión antes de ser partidos de masa. Pero el problema que a mí me sugiere ahora esta conversación es que no han ejercido la función de cambio político como tales partidos. Es más, en España el mecanismo normal de cambio político no es el partido, aunque pueda parecer, lo pueda parecer a primera vista, entiendo, sino el pronunciamiento. Por ejemplo, la Sargentada de agosto de 1836 acaba con, impone la Constitución del 37. La Constitución del 37 da paso a la entrada de Espartero, que acabará derrocando a la reina en la Revolución de 1800, la reina gobernadora, en la Revolución de 1840. A su vez, el general Espartero, que asciende a la regencia, es derrocado por el pronunciamiento de Torrejón de Ardoz. El pronunciamiento de Torrejón de Ardoz significa el comienzo de una década. ¿Por qué esa constante de pronunciamiento? Exactamente. El problema es este, cómo el pronunciamiento es el mecanismo normal de cambio político y no lo son los partidos políticos. Yo no sé lo que opinarán los especialistas, pero parece que una de las explicaciones podría ser que hay una diferencia entre la España real y la España oficial, que no hay cauces suficientes de expresión y entonces es preciso imponer la propia solución mediante un golpe de pronunciamiento. No sé si esta opinión puede ser aceptable y correcta, sí, pero podría... Sí, yo... Bueno, yo tengo que decir algo con respecto a esto. Es cierto, creo que hay una razón de impaciencia, hay un miedo. Es decir, siempre se recurre al pronunciamiento cuando hay un miedo y cuando hay una necesidad de anticiparse a algo porque los demás están jugando también con las mismas armas. Pero hay un hecho y es que los partidos políticos existían, pero insisto en lo mismo que he dicho antes, las intenciones no eran claras y lo tenemos en el caso de Olózaga. Es decir, Olózaga ha llegado al poder siendo progresista y ha llegado al poder apoyado por el Partido Moderado. Existía entonces, y era el marqués de Miraflores, que es uno de los más finos políticos que tiene España en el siglo XIX, decía, qué maravilla sería que el Partido Progresista gobernase en España con una constitución moderada, o recíprocamente, un partido moderado con una constitución muy progresista. El caso de Olózaga. Olózaga está en el poder, la ha llevado al partido moderado, con la idea de que con unas cortes que tiene mayoría moderada, entonces le puedan controlar, pero que él pueda realizar una admisión liberal. ¿Y qué es lo que hace Olózaga? Lo primero que le plantea a la reina es pedirle la firma para la disolución de las cortes. Es decir, esta intriga terrible que es la exoneración de Olózaga, para mí este es un punto de partida gravísimo, que hace que ya no exista posibilidad de entendimiento y que estén todos apuntando al pronunciamiento porque es que nadie se fía de nadie. Y la víctima, evidente, es Isabel II. Y a la vista está que esta pobre muchacha, que es una niña, en definitiva, pues se encuentra firmando decretos de disolución de cortes y que no sabe ni siquiera lo que ha firmado. Ahora que cuando la marquesa de Santa Cruz acude al día siguiente y eran espiando a la reina todos, tenía dentro de su propia secretaría y dentro del palacio pues representantes del Partido Progresista, representantes del Partido Moderado, intrigantes de turno, que ha firmado vuestra majestad, pues no sé lo que he firmado, creo que ayer me presentó Olózaga un decreto de disolución de cortes, por Dios, qué horrible, qué espanto. Inmediatamente hay toda una conjura y en vez de hacer imposible ese decreto, entonces lo que se llega es a la exoneración de Olózaga. Olózaga es un enemigo de Isabel II ya durante todo el siglo XIX. No tendrá más misión que ver cómo quita del trono a Isabel II. Su opinión. Esto es grave políticamente. En fin, creo que lo que el profesor Escandel dice es muy pertinente, hace una pregunta realmente muy adecuada y a mí me gustaría responder simplemente porque me he entretenido haciendo una suma de años
los años que están en el poder los moderados y los progresistas. Los moderados están, grosso modo, 28 años, los progresistas están 7. A mi modo de ver, es clarísimo que el progresismo solo puede acceder al poder mediante un pronunciamiento. Los pronunciamientos que acaba de citar el profesor Escandell son claros. Entonces, los partidos políticos no cambian naturalmente, no cambian. ¿Por qué? Porque es que además de los partidos políticos hay otras fuerzas importantes que tal vez convendría resaltar aquí. Carmen York acaba de subrayar ahora el entourage de la reina. Salva muy bien, y eso es un gesto gentil para Isabel II, salva muy bien a la reina, pero el entourage peca de intervencionismo en un régimen constitucional y parlamentario donde las vías debían ser otras completamente. Bueno, en fin, será una niña, realmente firmará lo que le pongan, etcétera, etcétera. En el caso de Olózaga como presidente del Consejo, pues presenta el decreto de disolución. Naturalmente, y yo aquí no intento salvar a Olózaga, y el conde Romanones en su libro sobre Olózaga, sobre la crisis del momento, lo pone de relieve. El progresismo se ve desplazado por una intriga de Palacio. Esa intriga de Palacio abre las puertas al régimen moderado del general Narváez del 43 al 54, obtiene naturalmente el poder mediante una bicalvarada y mediante un pacto, puesto que los generales que se pronuncian tampoco estaban muy en la línea, un pacto, en fin, medianamente afincado en las necesidades del pueblo, pero claro, en un régimen que se intenta copiar del clásico inglés de bipartidismo, etcétera, etcétera, sí, al entourage o la propia reina, o la reina regente, o su marido, o el Montpensier, o el embajador de Inglaterra, o el de Francia, impiden que los progresistas accedan al poder de manera pacífica, porque las veces que acceden al poder no acceden de manera pacífica, la sargentada de la granja, la bicalvarada, etcétera, etcétera, porque si llega a ser por Palacio no acceden al poder jamás. Yo eso diría que la reina milita en el partido moderado y no milita en el partido carlista, pues un poco por... Sí, Porque era el contrario. Digo que hago un poco de abogado del diablo para que haya un poco de polémica y No, podamos... eso es cierto, que el Partido Progresista estuvo poquísimo en el poder. Bueno, los progresistas a lo largo de toda la historia española han estado muy poco tiempo en el poder. Y además de eso, el ejército en el siglo XIX fue ¿Cuál fue verdaderamente... el papel real del ejército? El ejército una fue pregunta digna de conocer. el portador con sus pronunciamientos del liberalismo en España. Es decir, todos los pronunciamientos del siglo XIX, hasta naturalmente el de la Restauración, hasta la Restauración, todos son liberales. Todos son liberales prácticamente, a excepción naturalmente desde el año 1874 con la Restauración, pero todos, absolutamente todos son liberales, porque el romanticismo liberal estaba en el ejército. Ahora, es curioso cuando estamos hablando de esto, como la oposición, es decir, el Partido Demócrata, que en definitiva pues era un partido republicano en el que estaban pues desde Castelar, Salmerón, Figueras, Nicolás María Rivero, toda la oposición, tenía muy buen cuidado de no acudir a ningún pronunciamiento, de no hacer causa común con esos pronunciamientos del ejército, porque quería dejar muy limpio y muy claro que ellos eran partidarios de ir a la reforma de España a través de la vía electoral, a través del Parlamento. Y en eso estuvieron siempre verdaderamente en una línea parlamentaria magnífica y extraordinaria. Y eso es un timbre de honor para todo el Partido Demócrata Español, indiscutiblemente. No hizo causa común con esos pronunciamientos liberales del ejército, que, en fin... A mí, vamos, es algo que viene de atrás. A mí me gustaría sacar sobre la mesa un personaje que quizás sea el gran ausente. Hemos hablado de la reina, hemos hablado de los partidos. Un poco hemos hablado. El pueblo, el que da pie a progresistas, a moderados, a carlistas, para actuar políticamente. Ese es el gran olvidado y ese es quizá el punto clave para entender lo que Carmen Yorca decía de que el siglo XIX no es un siglo sincero. ¿Qué pensaría el pueblo, por ejemplo, ante esta situación? Cuando un progresista como Pascual Madoz defiende la abolición de la redención de quintas y tiene una empresa de seguros contra quintas. Más una empresa de seguros contra quintas
Por eso hay que buscar papeles, sigo pensando Sí, que hay sí, que sí, buscar hay que buscar papeles. muchísimos. Una empresa de seguros contra Quintas que tiene un capital suscrito en 1870 de 200 millones de reales. Claro, ahí había algo más que Quintas, había solares, había casas procedentes de la desamortización, que fue precisamente Pascual Madoz el autor de esa ley de la desamortización en nombre del pueblo. ¿Qué pensaría el pueblo de esa clase política? Por eso creo que el gran ausente del siglo XIX es esa masa que no sigue al gobierno, porque en la realidad se están viendo cosas parecidas como esta. Esta es la gran respuesta que yo creo que la historia tiene que dar todavía en sus estudios al siglo XIX. Sí. Tenemos ya poco tiempo y le ruego acelerar en la recta final. En nombre de esa pregunta dice usted del pueblo, ¿qué pensaría de ese pueblo? Durante el reinado de Isabel II nace el ferrocarril, lo cual debe ser casi un hito histórico para el desarrollo de los pueblos. Y en fin, después hay una serie de cosas como son unos primeros Juegos Florales en Barcelona, hay como un renacimiento cultural, la novela por entregas me parece que es cuando alcanza una de sus épocas gloriosas. Quiero decir, ¿por qué España entonces, profesor Escandel y profesor Cases, por qué España entonces no se lanza ya definitivamente y se incorpora a Europa? ¿Por qué se vuelve a quedar atrás? Bueno, yo no sé en qué sentido España no se lanza y se incorpora a Europa. Yo creo que todos los procesos europeos se perciben perfectamente en España. Lo que pasa es que hay un desfase cronológico. Es decir, si no me corrigen los especialistas, lo que en Europa es 1848, en España aproximadamente es 1868, etcétera, etcétera. Este decalage, esta diferenciación cronológica de un proceso y otro, creo que tiene perfecta explicación sociológica y demográfica. España conoce desde luego el crecimiento, la revolución demográfica del 19, que Reinhard Armengol pues ha cifrado perfectamente. Europa en un siglo desde 1800 a 1900 crece un 144%. Nosotros pasamos desde el censo de Florida Blanca en 1787, que España tiene 10.400.000, a las primeras cifras que conocemos con exactitud, que son las de 1857, en que ya tiene 15 millones, y las de final de siglo, que son casi 19 millones, España ha experimentado este mismo crecimiento demográfico, cuantitativamente. Pero es que además España ha conocido una nueva composición de fuerzas sociales. Ha disminuido la nobleza, del 7,8%, por ejemplo, en que figura en el censo de Florida Blanca, ha pasado a mediados de siglo solo al 3%, ha disminuido el clero de 200.000 unidades que cifra el censo de Florida Blanca, ha pasado a 36.000, y en cambio ha aumentado las clases mesocráticas y populares en un 120%. Por lo tanto, los fenómenos son los mismos. Lo que pasa es que hay esta diferencia cronológica entre el proceso europeo y el español, probablemente porque los procesos de transformación económica no dan una densidad de burguesía similar a la que se observa en Europa. Y, en consecuencia, esta burguesía rala explica muchas cosas. Puede explicar el retraso cronológico. Puede explicar también el hecho de que los partidos políticos tengan que acudir al ejército, o sea, a un elemento extraburgués, precisamente porque no tienen la sociología suficientemente densa y amplia como para imponer sus propios ideales. De manera que quizá esta razón sociológica puede dar contestación a lo que preguntaba nuestro coordinador. De acuerdo, nos quedan 2 minutos nada más de tiempo. Yo diría simplemente, como una afirmación de fe, y resumiendo, que yo creo que la España isabelina estuvo a la altura de su tiempo, que es lo que afirmaba al principio, y los testimonios de los extranjeros que nos visitan, y testimonios como, por ejemplo, de cada 15 días, como puede ser una revista tan importante entonces como la Revue de Le Monde, atestiguan que España, en lo que es el ámbito político, que yo más conozco, en el ámbito político, está desarrollando el liberalismo como pudiera desarrollarlo cualquier otro país. Si luego se tuerce, eso ya no pertenece a este programa y pertenece a otro. Balance positivo.
balance positivo. Yo solamente quiero dedicar el último pensamiento a Isabel II y lamentar que muriese en París sola. Creo que era una reina tan sumamente popular que incluso estableció esta gracia en el Palacio de Castilla, y León y Castillo, que estaba de embajador en París, comentaba cómo en aquella casa de Isabel II, pues que era un trozo de España que ella cultivaba con el garbo que siempre había tenido, con esa popularidad, con esa enorme desorganización, que yo creo que era una de las cosas que acompañaron siempre a Isabel II en la vida pública y privada, ¿verdad? Porque tenía el desprecio del tiempo, pero un sentimiento tan sumamente acogedor que, si nos da tiempo, quisiera citar una anécdota de Salmerón cuando estaba en París. No. Ella tenía un pleito que resolver y Salmerón, que había sido presidente de la República Española, pues se encontraba en París y era abogado. Bien, ella quiso que Salmerón, por español, le defendiese ese pleito. Y Salmerón dijo, bueno, yo no voy a ver a la reina porque la tengo que llamar majestad y no quiero. Entonces Isabel II enterada, dijo, por mí que no lo haga, a mí me da igual, que me llame como quiera, que me llame de tú si quiere. Entonces Salmerón fue a visitar a Isabel II y ante aquel espectáculo de una humanidad tan sumamente cordial y acogedora, pues inmediatamente empezó a tratarla de majestad y darle el tratamiento de reina de España. Ahí es donde está la grandeza de los personajes. Muchas gracias por habernos seguido, señores espectadores. Gracias a ustedes por habernos aportado a esta página demasiado breve sobre una época tan dilatada y tan interesante en sus profundos conocimientos. Gracias y hasta la próxima semana. Buenas noches.